Muy bien, ya tenemos la grabación y nos vamos a posicionar aquí en lo que nos dijo Anthony. Recuerden que estamos viendo el potencial del agua en el suelo y bueno, quedamos que se compone de cuatro componentes. Un potencial matricial, que tenemos aquí, CM, un potencial gravitacional, que tenemos como Psi-G, un potencial de presión, Psi-P, y un potencial osmótico. Empezamos a ver cada uno de los potenciales e iniciamos con el potencial mátrico, Psi-M, y vimos este manómetro, un manómetro que utiliza una columna de agua para indicar el potencial matricial. Y enseguida vimos dos instrumentos que se utilizan también para medir el potencial del agua en el suelo. Que tenemos aquí en este diagrama de cuerpo libre, quedamos que es un tensiómetro con manómetro de mercurio, y que tenemos del lado derecho, un tensiómetro con manómetro de vacío. Empezamos con el manómetro de mercurio y vimos la ecuación, y una vez vista la ecuación, se dio un ejemplo y se tuvo su valor. Después Profe, continuamos con el tensiómetro con manómetro de vacío, y le voy a preguntar a Anthony de nuevo, ¿hasta dónde llegamos, Anthony? Vimos nos el quedamos, potencial, no le es- escuché. que nos quedamos hasta arriba, ahí en la cápsula de cerámica no vidriada. Solamente No vidriada. Bien, entonces nos vamos un poquito, terminamos cuando nos preguntó que cuántos centibares equivalía a punto 15 metros. aquí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Sí, profe. Y bien, entonces lo que nos dice Anthony, que aquí nos quedamos en este diagrama de cuerpo libre, es un manómetro con una columna de agua. Todo el mundo lo maneja como un manómetro de agua. Bien, es un tensiómetro con su tubo en forma de U, así lo habíamos comentado, y quedamos que este es el valor del potencial mátrico, lo que nos dice Anthony, en donde se tiene negativo porque siempre el potencial mátrico en suelos no saturados, quedamos que tenía signo negativo, y para suelos saturados es igual a cero. Que no se nos olvide eso, lo vamos a utilizar un poco más adelante, pero aquí el valor 150 milímetros es lo que estamos obteniendo, y 350 milímetros valor negativo, que es igual a 15 centímetros, y ya Anthony nos hizo la, este, la observación de que lo expresamos también en centibars o en kilopascales. También se puede hacer la transformación. Nada más tengan en cuenta que 100 centibars es igual a 10 metros de columna de agua, o bien a 10,000 milímetros de columna de agua, y si es centímetros, entonces 10 por 100, 1000 centímetros de columna de agua. Y ya hacen la equivalencia y tenemos a cuántos centibars o a cuántos kilopascales equivale 15 centímetros, o bien 150 milímetros de columna de agua. Bien, eso lo vimos la clase pasada. Ahora entonces ya nada más faltaba esto que tenemos aquí, esta redacción. Y ya habíamos comentado cuando vimos el tensiómetro de que el agua a través de la cápsula de cerámica, esta que tenemos aquí, del interior del manómetro aquí puede salir hacia los alrededores, que es la matriz del suelo, o puede entrar de la matriz del suelo hacia el interior del tensiómetro. Eso es lo que se está estableciendo aquí en esta primera consideración. Y después comentamos también que puede tomar signos negativos o cero en suelos saturados. Bien, signos negativos para todos aquellos suelos en donde la matriz del suelo no está saturada. Y cuando ya se tiene saturación, es cero el potencial mátrico. Eso ya también lo habíamos comentado, pero lo recordamos.
Y quedamos que cuando el potencial matricial es igual a 0, pues el suelo está saturado. O sea, es repetición de todo lo que hemos estado ya comentando. Y por otro lado, cuando toma signos negativos, podemos decir que el potencial es muy pequeño y que es mucho más pequeño comparado como cuando el potencial matricial psi m aquí es igual a 0. Y por eso se toma aquí también pues una consideración en el sentido de que cuando el potencial matricial es igual a 0 es mucho mayor que cuando el potencial matricial es igual a menos 1000 milímetros de columna de agua, y que esta humedad aquí pues se considera que está a capacidad de campo. Sabemos que son a capacidad de campo, serían 33 kilopascales, hay que hacer la transformación a milímetros, un poquito más de lo que tenemos ahí. Y por otro lado, que también el potencial matricial cuando es igual a 0, pues es mucho mayor que cuando el potencial matricial toma valores de menos 150,000 milímetros de columna de agua. Y esto es para cuando la humedad de la matriz del suelo está a punto de marchitamiento permanente. Bien, en términos absolutos, pues lo que vemos es que aquí 150,000 milímetros de columna de agua es mucho mayor que 0. Pero es negativo, recuerden, porque se tiene un esfuerzo de succión en la matriz del suelo, y ese esfuerzo de succión con ese bajo contenido de humedad, pues genera una presión negativa que está por debajo de la presión atmosférica. Entonces, por eso el signo negativo ahí. Bien, eso fue lo que faltó comentar de esa parte del diagrama de cuerpo libre. Si tiene alguna pregunta, alguno de ustedes la puede hacer. No, continuamos. Bien, además del manómetro con columna de agua en forma de U, también se tienen otros instrumentos para determinar el potencial matricial del agua en el suelo. Y uno de ellos es un tensiómetro con manómetro de mercurio, otro es un tensiómetro con manómetro de vacío. De manera que aquí en este diagrama de cuerpo libre se está presentando una sección transversal del perfil del suelo. Todo esto sería la matriz del suelo. Y ahí se muestra un tensiómetro con manómetro de mercurio empotrado también ahí, empotrado a cierta profundidad. Y también se muestra aquí del lado derecho un tensiómetro con manómetro de vacío, así como el manómetro que hemos venido comentando. Ya sabemos que el sensor es una membrana de neopreno que tenemos ahí en la parte inferior. En términos genéricos, un polímero de alta densidad. Muy bien, tomemos este tensiómetro, el tensiómetro con manómetro de mercurio, y sus componentes son una cápsula de cerámica. Ya sabemos en qué consiste la cápsula de cerámica, un tubo en el cual se tiene una columna de agua, el tubo del tensiómetro y un manómetro que es simplemente un pequeño recipiente que contiene mercurio. Bien, aquí se tiene el nivel del mercurio dentro del manómetro, el recipiente. Y después de aquí, de la superficie libre del mercurio, se tiene una columna de mercurio. Y aquí se tiene la cara superior de esta columna. Estos son los componentes de un tensiómetro de este tipo, y después se dan algunas dimensiones para determinar el valor del potencial matricial psi m, que tenemos aquí. Y una de esas dimensiones es del centro, de la parte media de la longitud de la cerámica, de aquí, de la parte media. Se tiene una distancia que va hasta la cara superior de la columna de mercurio, aquí. Y esta distancia es
es Z, se simboliza como Z. Otra dimensión que se está dando es la distancia vertical que va del centro de la cápsula de cerámica a la superficie libre del mercurio aquí en el depósito, a la superficie del mercurio aquí en el depósito. Y esta distancia se denota como Z0. Y después otra distancia es de la superficie de mercurio ahí en el depósito hasta la cara superior de la columna de mercurio, y esta se denota como ZHG. Estas son las dimensiones que se están dando. Debemos de tomar en cuenta que Z es igual a la sumatoria de la distancia vertical Z0 y la distancia vertical ZHG. Eso lo debemos de tomar en cuenta. También debemos de tomar en cuenta que esta parte aquí donde se tiene la U del tubo del tensiómetro, pues está equilibrada. Esta columna aquí hasta el centro equilibra a esta columna de agua hasta aquí, está equilibrado. Y se toman en cuenta estas distancias nada más para determinar el valor del potencial matricial. Bien, dicho esto del diagrama de cuerpo libre, ahora sí se tiene la ecuación. Esta es la ecuación que se utiliza para determinar el valor del potencial matricial de la matriz del suelo. Si M del lado izquierdo de la igualdad, ese potencial si M. Del lado derecho de la igualdad, la sumatoria de estos términos que tenemos aquí, menos ZHG por este cociente, y quedamos que ZHG es esta altura, la altura de la columna de mercurio. Y aquí entre paréntesis, en el numerador se tiene la densidad del mercurio, ρHg, aquí ρHg, y en el denominador ρW es la densidad del agua, y la distancia Z que quedamos que es igual a la sumatoria de Z0 más ZHG. Bien, esa es la ecuación que se utiliza para determinar el valor de si M. Tienen aquí descrito todo lo que ya hemos comentado. La densidad del mercurio, ρHg, 13.6 gramos por centímetro cúbico. La densidad del agua, 1.0 gramos por centímetro cúbico. Así se considera también en términos prácticos aquí. Aquí 1.0 gramos por centímetro cúbico. De manera que se toman en cuenta esos valores, el valor de Z, que es igual a la sumatoria de esas dos alturas verticales que ya comentamos, para simplificar esa ecuación y hacerla funcional. Bien, entonces en la simplificación se toma en cuenta la densidad del mercurio, 13.6 gramos por centímetro cúbico, y la densidad del agua, 1.0 gramos por centímetro cúbico. Bien, se realiza el cociente, se simplifica y queda esta igualdad. Ahora aquí ya nada más Z hay que expresarla en términos de estas dos alturas que ya habíamos comentado. Es igual a la altura de la columna de mercurio y también de la distancia que va del centro de la cápsula de cerámica a la superficie del mercurio dentro del recipiente. Se sustituye esta igualdad aquí en la ecuación para psi m, se simplifica, se sigue simplificando y se llega a esta ecuación funcional. Bien, donde el potencial matricial va a estar dado por la sumatoria de estos dos términos. Nada más pide la altura de la columna de mercurio y también esa distancia que va del centro de la cápsula de cerámica a la superficie del mercurio en el recipiente. Esta distancia se puede variar, Entonces, por eso queda la ecuación así, funcional. Muy bien, después de esto viene un ejemplo numérico, y en el ejemplo numérico se tiene lo siguiente. Dado, aquí, ejemplo numérico, dado la distancia de la superficie del depósito de mercurio al centro de la cápsula de cerámica, es una distancia vertical de 200 milímetros, y el valor de ZHG, que es la altura de la columna de mercurio, de 142 milímetros, encontrar el potencial mático o bien el potencial matricial.
Primero la ecuación, quedamos que esta es la ecuación, nos pide la altura de la columna de mercurio y nos pide esa distancia vertical que ya comentamos. Se tienen los datos, se sustituyen los datos aquí para la altura de la columna de mercurio, de aquí 142 milímetros, y aquí se posiciona, y la altura Z0 200 milímetros, aquí se posiciona, se realiza la operación y el resultado es menos 1590 milímetros. Este es el valor del potencial matricial. ¿Quién me quiere dar incentivarse esa lectura? Muy bien, ese tipo de ejercicio lo van haciendo ahí poco a poco, lo dejamos así. Después, tensiómetro con manómetro de vacío. En relación con ese tensiómetro, pues hay que ver los componentes, porque aun cuando ya los vimos, pues hay que repetirlos aquí. Vimos del tensiómetro con manómetro de vacío. Este es el tensiómetro con manómetro de vacío. Vimos con manómetro de mercurio. Y ahora veamos tiene su cápsula de cerámica, tiene el tubo para el almacenamiento de agua, su depósito de reserva de agua y un manómetro de vacío. Esos son los componentes y se está dando aquí una distancia nada más. Una distancia vertical que va del centro de la longitud de la cápsula de cerámica hasta el centro del empotramiento del manómetro de vacío al tubo del tensiómetro. Esa es la distancia Z, hay que tomarla en cuenta para tener la ecuación que nos ayuda a determinar el valor del potencial mátrico y que sabemos que directamente lo podemos tener de aquí del manómetro de vacío. Bien, pero es el principio de funcionamiento, es la forma como teóricamente se diseña y enseguida ya se manufactura cada uno de los tensiómetros, tanto el de mercurio como el de que tiene manómetro de vacío. Bien, entonces es lo que tenemos enseguida, un ejemplo numérico para ese tensiómetro. Y pero antes de esto, colegas, no hemos visto la ecuación del tensiómetro. Bien, este tensiómetro con manómetro de vacío. Bien, entonces lo primero es tener la ecuación así como en el caso del tensiómetro con manómetro de mercurio. Y aquí en esta ecuación del lado izquierdo se tiene psi-m, que es el potencial matricial. Del lado derecho la sumatoria de estos dos términos. Aquí en este primer término menos el producto de estas dos variables, estos dos parámetros que tenemos ahí. Fg es el factor del manómetro y Rg es la lectura ahí en la carátula del manómetro de vacío. Y Z es esa altura que quedamos que va de la parte media del tensiómetro, de la longitud del tensiómetro hasta, perdón, de la cápsula de cerámica del tensiómetro hasta la parte media de el lugar donde se empotra el manómetro de vacío. Muy bien, tenemos la ecuación entonces. Ahora, ¿qué entendemos por el factor del manómetro? Hemos comentado que el tensiómetro tiene en la carátula del manómetro del tensiómetro, tiene una escala que va desde 0 hasta 100 centibars, o bien desde 0 hasta 100 kilopascales. Si es en bars, desde 0 hasta 1 bars. Si fuera en atmósferas, eso casi no lo tenemos en los tensiómetros, sería desde 0 a 1 atmósfera, aun cuando sabemos que sí hay una diferencia entre la equivalencia de una atmósfera a bars o bien de bars a atmósferas. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto de la carátula que varía su escala, la escala del manómetro de vacío desde 0 hasta 100 centibars, si se quiere expresar en milímetros de altura de columna de agua, en milímetros de altura de columna de agua, se multiplica nada más
el valor máximo de esa escala por 100 y el resultado es 10,000. Y 10,000 es una columna de agua ahí que está indicando el valor máximo del potencial matricial. Y por eso se toma que el factor del manómetro es 100. Entonces ahí tenemos 100 como el factor del manómetro y eso ya es un valor constante, por eso es una constante FG, es una constante aquí y que es igual a 100. Si ustedes aquí esta columna de agua la dividen entre 1000 para tener metros, entonces podemos decir que 100 centibars equivale a 10 metros o equivale a 10,000 milímetros de columna de agua. Bien, ya tenemos el valor del factor. Ahora el valor de la lectura del manómetro, pues eso ya depende de cuando estemos tomando la lectura, como lo vamos a ver en un ejemplo. Y el valor de Z puede variar porque tenemos longitudes del tubo del tensiómetro que pues nos ayudan a determinar el valor de la tensión a 15 centímetros o a 30 centímetros o a 45 centímetros y así es como está variando Z. Bien, eso es lo que tenemos en relación con la ecuación y que se toma en cuenta para el diseño del tensiómetro. Hecho estos comentarios, enseguida viene una simplificación de la ecuación esta que tenemos aquí para hacer variar nada más, o se puede hacer variar el valor de Z. Y por eso tenemos aquí en este ejemplo una lectura de 50 ahí en la carátula del manómetro de vacío del tensiómetro. Pues se tiene la ecuación esta que ya vimos aquí. FG tiene un valor de 100, así como lo comentamos también aquí. Y ahora la lectura que vemos es de 50. Y el resultado es este que tenemos aquí. Bien, entonces el potencial matricial tiene un valor que va a depender de esa longitud o de esa distancia vertical que va del centro de la longitud de la cápsula de cerámica hasta el centro donde se empotra el manómetro, ahí con el tubo del tensiómetro. Entonces menos 5,000 y ya depende del valor de Z. Por otro lado, aquí se nos está, ya después del pequeño ejemplo que tenemos ahí, se está dando la lectura aquí de la carátula del manómetro de vacío, que puede variar desde 0 hasta menos 100 kilopascales, o bien desde 0 hasta menos 100 centibars. Y centibars es lo más común, por eso ahí se anota la lectura para que la tengamos en cuenta y la recordemos. Viene un ejemplo numérico en donde ya se determina el valor del potencial matricial Cm. Este ejemplo dice, dado un tensiómetro con manómetro de vacío, con una escala que varía de 0 a 100, se lee 34. La distancia vertical del manómetro, la distancia vertical del manómetro a la cápsula de cerámica es de 1000 milímetros. Encontrar el potencial mátrico. Cm. Bien, entonces, aquí nuevamente se recuerda que el valor de FG es de 100, lo que ya hemos comentado. Bien, entonces, primero la ecuación y nos está pidiendo el valor de FG y también de la lectura que vemos ahí en la carátula del manómetro del tensiómetro y el valor de Z. Bien, entonces, se tienen estos valores, sí se tienen, pero fíjense bien aquí, así como en el manómetro de mercurio también se hace esta consideración. Z se pasa aquí del lado izquierdo de la igualdad y se tiene que ese valor de la distancia vertical Z se le resta al valor del potencial mátrico. Pero la ecuación la hacemos funcional así, siempre del lado derecho de la igualdad Z, y si es negativa pasa así, positiva. En el tensiómetro con manómetro de mercurio es lo mismo, también Z se puede pasar de este lado. Y ahí cuando vimos la simplificación, haciendo alusión de que es lo que hay que restar al valor total del potencial matricial. Muy bien, entonces ahora sí,
se tienen los datos, este valor de 100 que ya lo habíamos posicionado aquí, se tiene el valor de la lectura 34, lo jalamos de ahí del enunciado y, perdón colegas, y lo posicionamos aquí en donde se nos está pidiendo RG, aquí. Y también el valor de Z lo tenemos, sí, 1000, acá en el enunciado 1000 milímetros, y lo posicionamos ahí. Realizamos la operación y el resultado es menos 2400 milímetros de altura de columna de agua. La pregunta para ustedes aquí es, ¿qué unidades de las tres que vimos cuando empezamos con potencial matricial son las que estamos utilizando? ¿Quién me quiere decir, colegas? ¿Quién contesta la pregunta? Nadie, entonces se las comento, son unidades de energía por unidad de peso. Recuerden que se cancelan los newtons y quedan metros nada más. Entonces aquí entre 1000, 2.4 metros. Y si quieren hacer la transformación, ya saben, 10 metros, 100 centibars es igual a 10 metros, 2.4, ¿a cuántos centibares son? Para que la tengan también en centibares. Eso lo pueden hacer y obtener en centibars la lectura. Negativo porque el potencial matricial en suelos no saturados es negativo, en saturados igual a 0. Recordando nuevamente lo que hemos estado comentando. Bien, seguimos ahora con este potencial, el potencial gravitacional o gravitatorio, así como lo vimos en un principio, psi g. Esto que tenemos aquí, potencial gravitacional, psi g, tienen la definición que vimos en un principio. Recuerden aquella definición, porque a todas estas ya nada más se les adiciona algunas características del sistema de referencia o no se menciona. La primera es la buena, colegas, la primera es la buena. Y recuerdan que dice, la primera es la cantidad de trabajo necesario por unidad de cantidad de agua pura que debe ser realizado por fuerzas externas al sistema para transferir de manera reversible isotérmicamente una cantidad infinitesimal de agua desde el sistema de referencia al punto considerado en la solución del suelo o la matriz del suelo. Esa fue la definición que vimos, pero esta también es exactamente la misma, adiciona algo diferente, pero de acuerdo con el sistema de referencia. Bien, entonces la primera es la buena para que no tengan que estar recordando todo. Esa que yo recordé y que ustedes con la ecuación también la van a recordar para recordar la definición de potencial matricial. Muy bien, pero lo más importante aquí es que si estamos utilizando unidades de energía por unidad de peso, es decir, nada más así como lo tenemos aquí donde está todo sombreado de verde, es la distancia vertical de una elevación de referencia arbitraria al punto considerado, ahí en la matriz del suelo, al punto en cuestión, dice aquí. Bien, entonces una distancia nada más, una distancia vertical de un nivel que nosotros fijamos nada más. Ahí puede ser arriba de ese nivel, puede ser abajo de ese nivel de referencia. Por eso enseguida, si el punto en cuestión o en consideración está arriba del punto de referencia, el potencial gravitacional es positivo. Si el punto en consideración está abajo del punto de referencia, el potencial gravitacional es negativo, recordando los valores del potencial matricial. Negativo para suelo no saturado, 0 para un suelo saturado. Y aquí el potencial gravitacional positivo arriba de el nivel de referencia.
o del punto de referencia. Negativo abajo del nivel de referencia o punto de referencia. Esto que no se nos olvide, así como del potencial matricial también, los signos o sus valores del potencial matricial. Bien, entonces una distancia vertical, así, y ya es como lo vamos a ver aquí. Aquí, unidades de energía por unidad de peso. Bien, en el ejemplo dice 2 puntos en el suelo. Cada punto localizado a una distancia vertical específica con respecto a una elevación de referencia. Aquí está, este es el diagrama de cuerpo libre que, al cual se refiere el enunciado del ejemplo. Después, el punto A está a 150 milímetros arriba de la referencia y el punto B está a 100 milímetros debajo de la referencia. Encontrar la diferencia en el potencial gravitacional delta, dado así, como delta psi g, entre los dos puntos, Recuerden que cuando determinamos el potencial matricial, pues en realidad es la diferencia entre el potencial de dos puntos, así como lo indica la ecuación. La diferencia entre psi 1 y psi 0. Psi 0 es ahí en el tensiómetro, en la cápsula de cerámica, y psi 1 es inmediatamente ahí en la matriz del suelo que está rozando con la cápsula de cerámica. Por eso aquí también diferencia de potencial entre dos puntos, y se refiere al potencial gravitacional. Muy bien, está el enunciado. Este es el diagrama de cuerpo libre que al cual hace referencia el enunciado del problema. Bien, entonces, aquí se tiene la sección transversal de la matriz del suelo o del perfil de suelo, y se fija un nivel de referencia. Este nivel de referencia dado y fijo aquí lo fijamos. Muy bien, y después de ahí del nivel de referencia, pues se posiciona un punto por arriba de ese nivel de referencia, a una distancia vertical que aquí fue de 150 milímetros. Por debajo de este nivel de referencia se posiciona otro punto, el punto B, a una distancia vertical de este nivel de referencia de 100 milímetros aquí en el ejemplo. Y se nos pide calcular la diferencia de potencial entre estos dos puntos dada por delta Hg. Disculpas, colegas, pero es que esta mañana está la temperatura como no se imaginan. Muy bien, continuamos aquí. Entonces, se tienen los datos. Nivel de referencia, nosotros lo fijamos aquí. Y después, la distancia vertical por arriba de ese nivel, o bien del nivel al punto A, dada por psi GA, es de 150 milímetros. Y la distancia vertical por debajo de ese nivel de referencia, dada aquí por psi GB, es de menos 100 milímetros, menos 100. Recuerden, por arriba del plano de referencia, positivo. Por abajo del plano de referencia, negativo. Por eso lo tenemos así. Y una diferencia entre ambos potenciales, así dada por delta psi g, se posiciona así. La ecuación para delta psi g es igual a la diferencia entre los potenciales del punto A y punto B. Se tienen los valores, aquí el del potencial A, aquí el del potencial B, se sustituyen y se realiza la operación. El resultado es 250 milímetros. Ese es el valor del potencial gravitacional, 250 milímetros de altura de columna de agua. De igual manera pueden transformar 0.25 metros de altura de columna de agua
a centibars o a bars. 100 centibars es igual a 10 metros. ¿Cuántos centibars son? Y ya tienen la lectura así, en centibars. Bien, ese es un ejemplo, pero quedamos que el nivel de referencia lo podemos posicionar nosotros bien ahí donde está, o bien más cerca del punto A, y que el potencial matricial adquiere un valor. La pregunta para ustedes es, ¿cuál será mayor si este valor, cuando posicionamos el nivel de referencia aquí cerca del punto A, es decir, que ahora vamos a tomar estos mismos valores? Aquí tenemos una distancia de 100 milímetros y después otra distancia de 150 milímetros, pero al contrario. Ahora, el punto B se localiza a 150 milímetros del nivel de referencia, y el punto A a 100 milímetros del nivel de referencia. ¿Cómo será el potencial ahí? ¿Igual al que tuvimos? ¿Será mayor o será menor? ¿Quién quiere contestar? Nadie. Entonces es igual, colegas. Yo les doy la respuesta, es igual. Y aquí tenemos el ejemplo. En este ejemplo, se nos está diciendo lo siguiente: los mismos dos puntos especificados en el ejemplo anterior, pero con la referencia de elevación reubicada como se muestra en el diagrama de cuerpo libre de la figura. Encontrar la diferencia en potencial gravitacional delta psi g entre los dos puntos, así como lo habíamos comentado. Muy bien. Vemos ahora el diagrama de cuerpo libre, la sección transversal de la matriz del suelo y la posición del nivel de referencia o plano de referencia, y más cerca del punto A 50 milímetros. El punto A queda a 50 milímetros del nivel de referencia, y el punto B queda a 200 milímetros del nivel de referencia. De manera que la solución la tenemos aquí. Tenemos el valor del potencial gravitacional en el punto A, 50 milímetros de altura de columna de agua. En el punto B, 200 milímetros menos 200 milímetros de altura de columna de agua. Recuerden, positivo por arriba del nivel de referencia, negativo por debajo del nivel de referencia. Y la ecuación para determinar delta psi g, así: se tiene este valor 50, se tiene este valor 200, y se realiza la operación. El resultado es 250 milímetros de altura de columna de agua, 0.25 metros, y hacen la transformación a centibars. Ya lo tenemos por ahí. Si tienen alguna pregunta en relación con el potencial gravitacional, háganla. Y si no, continuamos. Bien, entonces, al continuar tenemos el siguiente potencial. Hemos visto dos potenciales de 4, y el siguiente es el potencial de presión, dado por psi p. Y también una definición apegada a la definición que vimos en un principio. Y lo más importante aquí para nosotros es esta definición. Y dice que es la distancia vertical del punto en consideración o en cuestión a la superficie libre del agua, entre paréntesis, elevación de la tabla de agua. Ahora tenemos un nivel freático a cierta profundidad. Y entonces, en ese nivel freático, nosotros medimos una distancia vertical de la superficie libre del agua a donde nosotros queramos, a cierta distancia vertical de ese nivel de agua libre, o bien de la tabla de agua, o nivel del manto freático. Se nos está mostrando la definición aquí en este diagrama de cuerpo libre.
Y aquí se tiene una sección transversal de la matriz del suelo, del perfil del suelo. Y se tiene un tubo simplemente aquí, empotrado en la matriz del suelo. Aquí está la superficie del suelo, lo tenemos por arriba también de la superficie del suelo, y a este tubo le llamamos un piezómetro. Y se le llama piezómetro porque nos ayuda a encontrar el potencial de presión en un punto dado por debajo del nivel del manto freático o de la tabla de agua de el manto freático. Bien, nosotros hicimos el barreno, instalamos cuidadosamente este tubo que es un piezómetro, funciona como un piezómetro, y hay un contacto perfecto aquí entre la matriz del suelo y toda la cara lateral de este tubo. Bien, entonces llegamos aquí a la superficie libre del agua, que para nosotros es la tabla de agua, o es del manto freático, o es el nivel del manto freático. Nada más esas dos denotaciones. Y a partir de ahí medimos una distancia vertical y posicionamos un punto. Aquí está posicionado el punto, que puede ser A. Y enseguida medimos esa distancia y resultó 100 milímetros de distancia vertical. Y ese es el valor del potencial de presión, ahí bajo esa condición. Y que quedamos que tiene un valor positivo por debajo del nivel freático. Y es 0 por arriba del nivel freático. No se nos olvide esto, que toma esos valores. 0 por debajo de la tabla de agua, es decir, 0, es positivo por debajo de la tabla de agua y 0 por arriba de la tabla de agua. Es decir, donde el suelo no está saturado es 0, donde el suelo está saturado tiene un valor positivo, así lo vamos a considerar. Y muy importante, más adelante vamos a ver que cuando se está calculando el potencial hidráulico, el potencial de presión bajo esta condición, así que se mide por debajo de la tabla de agua y tiene un valor positivo, sustituye al valor del potencial mátrico que ya determinamos con el tensiómetro o con cualesquiera de los tensiómetros que vimos anteriormente. Bien, entonces cambiamos de un potencial de presión porque se vuelve 0 a partir de cuando queremos determinar el potencial por arriba de la tabla de agua, cambia a potencial matricial. Ya no hablamos de potencial de presión, hablamos de potencial matricial. Y también mencionamos que el potencial matricial en suelos saturados, como es la superficie de la tabla de agua, del nivel freático aquí, el potencial matricial se vuelve 0 y empieza a tomar valores a partir de ahí el potencial de presión desde 0 hasta donde nosotros lleguemos. Si es mayor la distancia, mayor la distancia. Bien, este comentario muy importante, pero no nos no nos confundamos. Lo más importante entonces es que es la distancia vertical a partir de la superficie libre de agua, de la tabla de agua, del nivel freático, a un punto que nosotros fijamos por debajo de esa tabla. Nada más, nada más. Los otros comentarios es porque lo vamos a tomar en cuenta más adelante, y que recuerden ustedes el comentario que hice aquí. Bien, ya saben, 100 milímetros de altura o de distancia vertical del nivel de la tabla de agua a este punto que fijamos es el valor del potencial de presión. No hay mucho más que comentar, muy sencillo, muy sencillo. Y saben ustedes que son unidades de energía por unidad de peso. Bien, pero nosotros muy sencillo así lo tomamos. Hasta ahí llegamos, yo les decía que, vean aquí, abajo del nivel freático,
el potencial de presión es positivo. Y por arriba de ese nivel freático, el potencial de presión es 0. Es decir, ustedes se les puede olvidar lo que ya comentamos, pero lo tienen redactado. Así como para el potencial gravitacional, que es positivo por arriba de la tabla de agua y negativo por debajo de la tabla de agua, o el potencial mátrico, que es 0 ahí en la tabla de agua y negativo por arriba de la tabla de agua, esas consideraciones son las que deben de tomar en cuenta. Después, con el potencial es el último ya de los 4 que mencionamos, que la sumatoria del potencial sí es igual a psi t, o bien allá en las ecuaciones que estuvimos viendo, una de ellas, el potencial total es igual a la sumatoria de todos los potenciales aquí, el potencial de presión. O potencial de solutos, sí, o este es el potencial osmótico, o potencial de solutos, sí, o. Bien, este potencial se define también así como la definición que se dio en un principio, la deben de recordar y tenerla en cuenta. Pero aquí lo más importante es esta consideración que estamos haciendo. El potencial osmótico o potencial de solutos psio resulta de las fuerzas de atracción entre las moléculas de agua y los iones de la solución del suelo. Bien, eso significa que todos los iones que se tienen ahí o los compuestos como carbonato de calcio, se puede disociar y tenemos iones de calcio y iones de carbonato. Estos iones atraen o así como compuesto a las moléculas de agua. Bien, si se ioniza calcio positivo con carga eléctrica positiva, y la molécula de agua polo negativo y se une. En el caso del carbonato, pues negativo y se une por el lado positivo, por el polo positivo, la molécula de agua, pero quedan atrapadas ahí por esos iones o ese compuesto. Y eso evita su desplazamiento hacia las raíces de los cultivos. Entonces, así es como nosotros interpretamos al potencial osmótico o potencial de solutos. Y por eso decimos entre mayor es la concentración de iones, pues el valor del potencial matricial osmótico, perdón, es más pequeño. Y más pequeño porque es negativo, pero en términos absolutos es mayor. Bien, entonces, eso que acabo de comentar se tiene redactado aquí. Vean, su valor es 0 para agua pura. No se nos olvide, 0 para agua pura. Y negativo e inversamente proporcional a la concentración de sales disueltas. Esto de inversamente proporcional es lo que los puede confundir. Entre mayor es la concentración de sales, mayor la retención del agua por el potencial osmótico. Pero como es negativo, por eso se dice que es inversamente proporcional. Muy bien, al darle una leída no se vayan a confundir, se interpreta así como lo comenté. Ahora, ¿cómo determinamos el potencial osmótico? El potencial osmótico se determina con estas dos ecuaciones que tenemos aquí. Y en esta primera ecuación, del lado izquierdo de la igualdad, se tiene el potencial osmótico dado por CO. Y del lado derecho de la igualdad, el producto de estos términos, aquí, menos, o sea, menos es el producto. Aquí, entre paréntesis, COS es el potencial osmótico del extracto de saturación. Hacemos una pasta de suelo bien saturada, totalmente saturada, 100% de saturación. Y después con una bomba de vacío extraemos toda la solución.
y a esa solución es a la que le determinamos la conductividad eléctrica, y así es como determinamos el valor del potencial osmótico del extracto de saturación COS. Y aquí, en este cociente, en el numerador WS, es la humedad gravimétrica a saturación. Aquí, WS, humedad gravimétrica a saturación. En el denominador, WX es la humedad gravimétrica para la cual estamos haciendo la determinación del potencial osmótico. Bien, entonces aquí esta ecuación y después cómo calculamos el valor del potencial osmótico del extracto de saturación. Con esta ecuación del lado izquierdo de la igualdad se tiene psi-OS, del lado derecho el producto de esta constante, que es un factor de transformación o conversión de unidades de milimols por centímetro a atmósferas. Bien, y aquí en este paréntesis la conductividad eléctrica C por 10 a la 3. Esto ya se nos da de laboratorio. En laboratorio ya dan este valor. No significa que nosotros debemos de multiplicar el valor que nos dan de laboratorio por 10 a la 3. No, ya el conjunto aquí, así como está, es el valor que nos dan de laboratorio. Se sustituye aquí ese valor y ya se tiene el valor de psi-OS. Muy bien, por eso es lo que tenemos. Tienen ustedes aquí todo lo que ya hemos comentado, y enseguida ya viene un ejemplo. En el ejemplo numérico se dice lo siguiente. Muy bien, colegas, quería que se viera todo, pero parece ser que no. Vamos avanzando ahí. Bien, en un suelo franco se obtuvo un valor de la conductividad eléctrica de 8.2 milimols por centímetro. Calcule el valor del potencial osmótico. Esa CO que ya comentamos. Punto y seguido. Considere un valor de la humedad a saturación de 48.28%, WS, y de la humedad gravimétrica 19%, esa WX que ya comentamos. Muy bien, entonces se nos dan datos. Uno de ellos es la conductividad eléctrica por 10 a la 3, 8.2 milimols por centímetro. Ya se nos está dando ese valor, ya no tenemos que multiplicar por 10 a la 3. Y se nos está dando el valor de WS aquí, se sustituye aquí, y se nos está dando el valor de WX también aquí, y aquí se sustituye. Muy bien, se tienen las ecuaciones. Esas dos ecuaciones que ya habíamos comentado se posicionan ahí. Y empezamos con esta ecuación de psi-OS, porque se nos está pidiendo aquí en la primera ecuación. Entonces, la ecuación nos pide el valor de la conductividad eléctrica por 10 a la 3, sí, 8.2, aquí lo sustituimos. Se realiza la operación y el resultado es 2.95952 ATM, que son atmósferas. Bien, se tiene ese valor y enseguida se calcula el valor del potencial osmótico CO nada más, o bien para un determinado contenido de humedad, COW19. Recuerden que la humedad para la cual se va a hacer la determinación es 19%. Aquí anotado W. Faltó la X aquí. Podemos decir WX es igual a 19%. Bien, entonces se trata de la humedad a capacidad de campo que ya hemos comentado, WCC. Muy bien, se tiene este valor de psi-OS, sí se tiene, es este valor que nos está pidiendo la ecuación de aquí. 2.952, y es negativo, así lo dejamos. Bien, entonces aquí se posiciona como negativo, pero el potencial COW19.
Se nos está pidiendo el valor de la WS, la humedad a saturación, sí, aquí lo bajamos y lo posicionamos ahí. El de WX también, aquí es W19. Bien, entonces ahí realizamos la operación y el resultado es menos 7.0 ATM. Este valor que tenemos aquí, negativo, negativo su valor, y varía inversamente proporcional al contenido de sales. Muy bien, eso es lo que tenemos en relación con el potencial osmótico, y si tienen alguna pregunta en relación con los 4 potenciales que hemos visto, adelante. Vimos el potencial matricial, el potencial gravitacional, el potencial de presión y el potencial osmótico. Esos 4 potenciales los vimos, y también mencionamos qué signos pueden tomar. Y después de esto viene otro concepto por ahí, en donde se menciona el potencial hidráulico. Y esto lo encuentran ustedes en la revisión de literatura, por eso lo tocamos ya finalmente. El potencial, para determinar el potencial hidráulico del suelo, pues se utiliza esta ecuación que se tiene aquí. Del lado izquierdo de la igualdad, CH, es el potencial hidráulico. Del lado derecho de la igualdad, se tiene esta sumatoria. Aquí, CG, es el potencial gravitacional. P es el potencial de presión. Bien, entonces se tiene el valor del potencial hidráulico ahí. ¿Cómo se puede calcular? Recuerden lo que ya les había comentado. El potencial gravitacional toma signos positivos por arriba del nivel freático y signos negativos por debajo del nivel freático, o del nivel de referencia, de la elevación de referencia. Y el potencial de presión es igual a 0 cuando la matriz del suelo no está saturada y tiene un valor positivo por debajo del nivel de la superficie libre del agua del suelo saturado, o de un nivel de referencia, o de una tabla de agua, y que toma el valor del potencial mátrico, o sea que el potencial mátrico sustituye al potencial de presión por arriba de esa tabla de agua, de esa superficie libre del agua de un suelo saturado. Esos comentarios sirven para trazar las gráficas de comportamiento de los potenciales, que vamos a ver un poquito más abajo. Bien, también pueden encontrar en la revisión de literatura cómo que se expresa el potencial del agua en el suelo como una carga de agua. Y en ese sentido, esta es la ecuación para denotar la carga de agua. Y en términos de potencial, bueno, pues el potencial hidráulico, el potencial gravitacional y el potencial de presión. Entonces aquí se tiene en esta igualdad del lado izquierdo, H mayúscula es la carga de agua total. Del lado derecho de la igualdad se tiene la sumatoria, es la carga Z, Z es la carga por gravedad, y H es la carga por presión. Para nosotros aquí, potencial hidráulico H mayúscula, potencial gravitacional Z y potencial de presión H minúscula. Bien, esto es nada más para que si lo llegan a encontrar en la revisión de literatura, sepan que lo relacionamos así. Pero esta es la ecuación del potencial hidráulico si estamos hablando del tema como tal. Bien, hecho esos comentarios, viene un ejemplo numérico en el cual se pide describir el comportamiento
del potencial, de los potenciales del agua en la matriz del suelo. Y este ejemplo numérico nos dice lo siguiente: dado un suelo en el cual el agua líquida está en equilibrio con un manto freático a 70 centímetros y el nivel de referencia se escogió como menos 70 centímetros. Vean esto, a 70 centímetros el agua de la matriz del suelo está en equilibrio con el manto freático, no hay movimiento ni nada, eso es lo que es el equilibrio. Y el nivel de referencia a menos 70 centímetros a la profundidad a partir de 0 centímetros en la superficie del suelo, se le da signo negativo hasta 70, 80, en este caso fue hasta 100. Entonces menos 100 centímetros de profundidad. Perdón, colegas. Y enseguida dice encontrar los valores de los potenciales. P, potencial de presión. M, potencial matricial. Z, potencial gravitacional. H, potencial hidráulico. A través del perfil del suelo hasta menos 100 centímetros, por eso se grafica hasta menos 100 centímetros. Y le podemos dar a la escala un poquito más, a menos 110, menos 120, ya depende de nosotros. Bien, entonces, ¿cómo tenemos el valor de cada uno de los potenciales, el comportamiento de cada uno de los potenciales en función de la profundidad y considerando que el manto freático está a 70 centímetros o bien menos 70 centímetros de profundidad, o el nivel de referencia ahí se fijó a menos 70 centímetros de profundidad? Bien, lo primero es tener una gráfica en donde en el eje de las Y se lleva el valor negativo de la profundidad. Entonces, del lado negativo del eje de las Y, aquí desde 0 hasta menos 110 la escala. Estamos graficando cada 10 centímetros, puede ser cada 15 centímetros. Nosotros lo seleccionamos cada 10 centímetros y hasta menos 100 centímetros o un poquito más para visualizar bien las curvas de comportamiento. Y en el eje de las X se llevan los valores así, en la escala positiva y en la escala negativa del eje X, desde 0 hasta menos 70. Pudo haber quedado en menos 60, bueno, a menos 70, desde 0 hasta menos 70. Aquí está el menos 70, no está indicado, pero aquí menos 70. Bien, ya se tiene el sistema de ejes coordenados en coordenadas cartesianas y sabemos la profundidad en el eje de las Y, así valores negativos, y en el eje de las X, valores positivos y valores negativos. Y por ahí tenemos una tabla en donde se tiene cada uno de los potenciales. Aquí se asoció la tabla, esta tabla que tenemos aquí, junto a la gráfica. Ya tenemos las escalas en los ejes, y ahora una tabla en donde se tenga el valor del potencial de presión, del potencial matricial, del potencial gravitacional y del potencial hidráulico. Bien, entonces, fíjense bien, no se tomó en cuenta el potencial osmótico. Y no se tomó en cuenta el potencial osmótico porque se considera que el agua no es salina. Bien, entonces, libre de sales y por eso pues, es igual a 0. Sí tenemos un pH ahí neutro, pero que no proporciona un valor significativo de epsilon, que es el potencial osmótico. Muy bien, entonces, esta tabla tiene sus columnas para cada potencial y tiene hileras que coinciden con el valor asignado aquí en el eje de las Y, cada 10 centímetros hileras, cada 10 centímetros, que coincide pues con la escala que se asignó al eje de las Y.
Muy bien, estos valores que tenemos aquí no están, o sea, nosotros los vamos a asignar, todo esto nosotros no lo tenemos ahí, no lo tenemos. Bien, entonces lo vamos a ir asignando poco a poco lo vamos asignando. Bien, entonces empecemos a trazar la curva de comportamiento de cada uno de los potenciales. Y se tiene así posicionado este nivel de referencia, recuerden, menos 70. Y se tiene la superficie del suelo. Aquí vamos a decir que tenemos la superficie del suelo. Y por eso podemos decir ahora a 0 centímetros de profundidad. ¿Cuál es el valor del potencial de presión? Si el nivel de referencia dice que aquí está el nivel freático por arriba del nivel freático del nivel de referencia, el potencial de presión es 0 porque el suelo no está saturado, no está saturado. Entonces, por eso 0. Y si es 0, el valor que sustituye a ese potencial es el potencial matricial, así como lo habíamos comentado. Esta sí, M que tenemos aquí, esta que tenemos aquí. ¿Cuál es el valor de este potencial matricial aquí en la superficie del suelo? Aquí exactamente en la superficie del suelo. Pues depende de la distancia vertical que va de la superficie a ese nivel de referencia. Bien, aquí, desde la superficie hasta el nivel menos 70. Es negativo. Recuerden que es negativo y es 0 en el nivel de referencia, aquí donde está el manto freático. Bien, por eso el signo menos aquí. Y después, bueno, esto significa que ya tenemos las coordenadas de un punto de que describe el comportamiento de este potencial en función de la profundidad, ¿Cuáles son estas coordenadas? 0 de profundidad y menos 70 del valor del potencial matricial aquí. El punto posicionado ahí. Un punto, no está denotado, pero ahí lo dejamos. Y después, el potencial hidráulico. ¿Cuál es el valor del potencial hidráulico? La sumatoria del potencial gravitacional y del potencial de presión. Pero el potencial de presión tuvo un valor de 0 y fue sustituido por el potencial matricial, que tenemos aquí, este potencial matricial. De manera que ahora va a ser la sumatoria de ese potencial con otro potencial. Y el otro potencial, recuerden cuál es el otro potencial. El potencial gravitacional. No hemos visto cómo se calcula el potencial gravitacional. Bien, vamos a ver cómo determinamos el valor del potencial gravitacional. Quedamos que por arriba del nivel de referencia el potencial gravitacional tiene un signo positivo, Bien, entonces ahí lo vamos a posicionar. ¿Y cuál es ese valor? Pues la distancia vertical que va de la superficie al nivel de referencia. Es menos 70 ahí porque la profundidad está así, con signo negativo. Pero si estamos hablando del potencial gravitacional, el signo es positivo. Entonces, no importa que la escala la tengamos así. Ahora sí, tenemos desde 0 hasta 70. El valor del potencial gravitacional. Se tienen las coordenadas de un punto de la curva de comportamiento del potencial gravitacional con respecto a la profundidad. Entonces, 70 en la escala positiva del eje X y 0 en el eje vertical aquí en el eje Y. Entonces nos vamos en 0 y 70 aquí, 70 aquí. Está el punto, un punto de la curva de comportamiento del potencial gravitacional dado por psi z,
Ahora, el valor del potencial hidráulico, habíamos comentado que es la sumatoria del potencial matricial con el potencial gravitacional. Ya tuvimos el valor del potencial gravitacional, 70. La sumatoria es 0 y por eso 0 aquí. Ya tenemos las coordenadas de un punto de la curva de comportamiento del potencial hidráulico, que es 0, 0 su valor, y 0 también de profundidad ahí en la superficie. Entonces, 0, 0, y aquí el punto de la curva de comportamiento del potencial hidráulico, así, así. Bien, y después a 10 centímetros de profundidad de la superficie del suelo. Nuevamente vamos a fijar un punto de la curva de comportamiento de cada uno de esos potenciales. Bien, el valor a 10 centímetros de profundidad, a 10 centímetros de la superficie, va a ser 0 porque no está saturado el suelo y es sustituido su valor ahí en el potencial hidráulico por el potencial matricial. A 10 centímetros de profundidad, ¿cuál es el valor del potencial matricial? Si M que tenemos aquí, ahora estamos aquí, en un punto aquí, a 10 centímetros de profundidad. Y medimos la altura vertical con respecto al plano de referencia. Aquí lo tenemos. Y esa altura vertical es de 10, 20, 30, 40, 50, 60 centímetros. Y es negativo porque el potencial matricial así lo fijamos. Tiene signo negativo, entonces menos 60 a 10 centímetros de profundidad. Las coordenadas de otro punto de la curva de comportamiento del potencial matricial y que menos 10 centímetros y 60, menos 60 centímetros aquí en la escala del eje, negativa del eje de las X. Aquí, un punto, aquí otro punto. Bien, y enseguida el valor del potencial gravitacional. Y el valor del potencial gravitacional positivo a partir del plano de referencia. A partir del plano de referencia es positivo. ¿Cuál es su valor? Su valor es, aquí estamos a menos 10 centímetros por debajo de la superficie del suelo y contamos nuevamente 60 centímetros. Bien, entonces a 60 centímetros, nosotros 60 centímetros a partir de la tabla de agua, nos posicionamos y pues tenemos ahí ya ese valor y la otra coordenada pues es la profundidad del suelo, es la profundidad de esta profundidad que tenemos aquí. Bien, entonces 60 positivo aquí, su valor, y la profundidad, así, la coordenada, ¿qué coordenada? La Y, la tenemos ahí, las coordenadas de un punto de la curva de comportamiento de ese potencial, menos 10 centímetros y 60 centímetros con respecto aquí, nos vamos aquí, así, y aquí 60 centímetros de la tabla de agua. Otro punto de la curva de comportamiento de este potencial. Ahora tengamos el valor del potencial hidráulico y también las coordenadas que posicionan otro punto de este potencial en su curva de comportamiento. El potencial hidráulico CH es igual a la sumatoria del potencial de presión y el potencial gravitacional, pero como el potencial de presión fue sustituido por el potencial matricial, ahora la sumatoria del potencial matricial y el potencial gravitacional es 0. A 20 centímetros, a 10 centímetros de... No, estamos en donde, colegas, ya me perdí. Muy bien, entonces aquí menos 60 de valor del potencial matricial y 60 de potencial gravitacional, 0. El valor del potencial hidráulico a menos 10 centímetros de profundidad.
Bien, las coordenadas de ese punto aquí, las y, menos 10, y nos vamos y posicionamos el valor en el eje de las x. 0 acá, 0. Por eso es menos 10 y 0 aquí. Otro punto de la curva de comportamiento del potencial hidráulico, y así nos vamos con todos hasta llegar a menos 70. Yo espero que con estas dos hileras de valores de los potenciales les haya quedado claro, y nos vamos hasta menos 70. Aquí vamos a repetir lo que ya hemos estado comentando. Estamos ahora en el nivel de referencia o del sistema de referencia. Bien, entonces aquí es la tabla de agua, el nivel de la tabla de agua del manto freático a menos 70 centímetros de profundidad. Y ahí es donde nosotros queremos determinar el valor de cada uno de los potenciales que hemos estado comentando. De manera que ahí, en ese nivel de la superficie libre del agua, quedamos que el valor del potencial de presión es 0. Y el valor del potencial mátrico es 0 también ahí. Bien, entonces, ahora vamos a cambiar entonces por potencial mátrico ya al potencial de presión. Podemos dejar el potencial mátrico también, al fin que va a ser igual a 0 también. Muy bien, entonces es 0 el potencial de presión, es 0 el potencial mátrico, y el potencial gravitacional también es 0 ahí, porque a partir de ese nivel hacia arriba, bien, hacia la superficie del suelo es positivo, y por debajo de ese nivel hacia abajo toma valores negativos. Muy bien, entonces 0, la sumatoria del potencial de presión con el potencial de gravedad, 0 para el potencial hidráulico también a menos 70 centímetros de profundidad. Bien, entonces aquí es donde se hace el cambio ya del profesor, potencial. Sí. que me parece que ya terminó la clase. Ah, caray, colega. Bueno, sí, sí está muy bien. Terminamos porque tenemos clase enseguida. Hasta aquí le vamos a dejar. Denle una leída a sus notas. Les voy a hacer preguntas para los valores que tenemos por la parte por debajo del nivel freático. Eso, la siguiente clase. Terminamos, colegas. Me retiro el archivo. Les paso lista. Quito la grabación. Bien, entonces detengo la grabación y